estamos aquí con Juan Guerrero Burgos, el nuevo presidente de la Real Federación Española de Golf, y vamos a hablar con él a ver que nos cuente un poco pues, cómo está la federación, cómo está el mundo del golf en España y bueno, de alguna otra cosilla que hablaremos con el presidente. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de verte como siempre y dispuesto a que me preguntes lo que quieras. Oye, no, lo primero que se me viene a la mente es ¿qué hace una persona que es abogado? ¿Cómo llega al mundo del golf? ¿Cómo llegaste a este mundo del golf? Bueno, yo llegué al mundo del golf pues en el año 72, o sea, tenía 20 años, bueno, no llegaba a 20 años, o sea, 15 o 16, y un hermano de mi padre fue el impulsor, la mayoría no habéis nacido, de la manga, que se inauguró en el año 72, era un americano, un visionario americano que se llamaba Gregory Peter, y un hermano de mi padre era abogado suyo y el que le llevaba las cosas en España. Entonces nos invitaron a la inauguración, yo no había tenido contacto ninguno con el golf, y nos invitaron a la inauguración de la manga, año 72, si no recuerdo mal, y allí cogí mi primer palo de golf. Me impresionó mucho porque estaba Gary Player, que era el profesional del club, y en el tenis era la única pista de hierba que yo recuerde que había en España, que también se hicieron 2 pistas de hierba y el profesional era Manolo Santana. O sea que fue una llegada un poco impactante. Clase y categoría en ambos casos. De ahí, bueno, pues ya el mundo del golf, pues empecé a jugar al golf, he tenido cargos en clubs, he sido secretario de un club importante del año 94 al 2006, he seguido jugando al golf, mal porque no tenía tiempo, porque ejercía mi profesión como abogado, y me ficha en época de Mavillacieros Luis Álvarez de Borges como abogado de la Federación Española, año 90 y tantos, no me acuerdo, 93 o 94. Y ahí estoy muy vinculado a la Federación Española hasta que desgraciadamente fallece, como abogado, hasta que desgraciadamente fallece Luis Álvarez como consecuencia de la pandemia, en cuyo caso pues ya González Cabriaza me nombra secretario general de la Federación, y ahí he estado hasta el año 2024, donde accedí a la presidencia. O sea, conoces perfectamente la federación desde siempre, vamos. Conozco perfectamente la Federación. Quiero aquí además decir que la Federación, que bueno, tiene prácticamente 50 empleados, lo que es la Federación Española, los conozco a todos, algunos desde hace muchos años, y además son unos empleados magníficos, y quiero aprovechar para decir que la Federación, sin el trabajo de todas estas personas, no sería lo que es ni el prestigio que tiene. Además es una federación, no sé si nombrarla o decir, una federación tranquila, una federación que funciona bien, que no da ningún tipo de problema, todo parece que está encarrilado, que todo funciona perfectamente, y eso en los tiempos en que vivimos es complicado. Sí, yo creo que lo has definido perfectamente. La Federación Española, quizá la virtud más importante que tiene es la unidad. En estos tiempos tan convulsos, donde lo que se busca es el enfrentamiento y se busca la crispación en la federación, la verdad es que las federaciones autonómicas, que con la ley del deporte, como sabes, está todo transferido a las autonomías, tienen una unidad, están todas ellas integradas en la Federación Española, tenemos una unidad e incluso una relación personal con presidentes de federaciones, presidentes de clubs. La mayoría de los presidentes de clubs, hay 60 y tantos clubs, me parece que son 63, en la asamblea de la federación. Con los profesionales tenemos una magnífica relación, con Ander, que es el presidente de la PGA, y con los árbitros también, que hay mucha gente que no entiende muy bien la función del árbitro, y verdaderamente es importante, y es un comité muy importante en la Federación Española. Y lo que puedo decir es que cuando las cosas funcionan bien no suele haber líos, y esto está bien que lo diga yo porque no me refiero a mí, pero tanto la labor que hizo en Mavillacieros como la que ha hecho Gonzaga ha sido magnífica, y presidentes anteriores por supuesto que también.
Sí, la verdad es que desde la época de Emma Villaceros, que es la que yo conozco, que es donde yo me involucro en el mundo del golf, la verdad es que ha sido una federación que ha funcionado, que ha crecido el número de jugadores, se creó el centro nacional, se creó el centro de eficiencia, han salido grandes jugadores y al final tú recibes esa herencia y ha sido, te digo, la transición muy tranquila. Sí, es que por eso digo que cuando las cosas se hacen razonablemente bien, todo es susceptible de mejora, naturalmente, pero cuando las cosas se hacen bien, la gente, bueno, yo soy partidario de no romper nada de lo que funcione bien. Todo es mejorable, evidentemente, pero es que hubiese seguido Gonzaga, o viniese yo, o hubiese venido cualquier otro, no iba a cambiar muchas cosas, porque la estructura de la federación está muy asentada y el trabajo que hacemos, que luego si quieres ya entraremos un poco a fondo, sobre todo con los jugadores, pues oye, si los jugadores están contentos, ¿por qué hay que cambiar nada? Además, está de actualidad, ¿no? Uno de los éxitos de la federación con Carla Bernat en Augusta, ¿no? Que además sabemos ahora pues, que ha sido invitada al próximo torneo, al Chevron del LPGA, y eso demuestra la fuerza de la federación a la hora de formar jugadores, que en realidad es su misión principal. Efectivamente, el core de la federación es la promoción del golf. Ahí ayudamos exclusivamente a los campos públicos, no podemos hacerlo con los campos privados, y sobre todo la formación de los jugadores. La formación de los jugadores desde muy temprana ya, o sea, los jugadores y sobre todo las chicas, que las chicas es que están dando una generación, esta generación yo siempre digo que es la mejor generación amateur que ha tenido el golf femenino español. Son gente que primero las apartas de un mundo que para la adolescencia es complicado, pero eso lo pueden hacer otros deportes. Pero en el golf tenemos la peculiaridad de que primero están los padres. Yo nunca me olvido de los padres, porque ser padre de un golfista es sacrificadísimo. Complejo, sí. Muy complejo. O sea, hay gente que tiene que compaginarlo con su trabajo y hay gente que incluso deja su trabajo, pero no porque piense que el hijo es buenísimo y que va a ser Jon Rahm, sino simplemente porque no da abasto. Luego ahí se produce una cosa curiosísima también, que es el que el hermano mayor empieza a jugar porque acompaña al padre cuando es pequeño, luego viene el segundo hermano, la tercera hermana, pues hay sagas de golf, pero que te puedo citar 20 o 25 sagas de golf. Por lo tanto, primero a los padres, luego a los clubs, porque los clubs cuando tienen jugadores que despuntan, hay muchísimos torneos desde la época de Benjamín y Alevín, y además, yo diría más, son profesores que cogen a los niños de pequeños y prácticamente los mantienen ya a lo largo de toda su vida. Luego, cuando se empiezan a jugar los autonómicos y cuando los niños ya entran en las federaciones autonómicas y luego nos llegan a la Federación Española. Como sabes, tenemos las becas Blume, pero incluso, o sea, la armonía del que hablabas antes es importante, porque cuando un jugador tiene su entrenador, viene a la Federación Española, al Centro de Excelencia, siempre mantenemos una relación cordial y no cambiamos nada de lo que creemos que se tiene que cambiar sin hablar previamente con el profesor del niño. O sea, por eso te digo que al final toda esa cadena que se mantiene, que se potencia y que funciona, te da los resultados que está dando últimamente, no solamente ya con las chicas, los chicos también están, estos ya han pasado más a profesionales. Sabemos esta semana ha jugado Alex del Rey y Ayora van a jugar el dobles en el PGA, o sea, la explosión de Chacarra cuando se ha pasado al DP World Tour está empezando a despuntar. Mucho, Masabeu en el LIP y David Puig, todo eso es producto de la federación. Ha ganado también en el Challenge, tenemos muchos jugadores, ha ganado hace poco Kim Vidal, en el Alps también hemos ganado. Es decir, yo creo que las cosas, insisto, que los jugadores están contentos, nosotros estamos encantados con los jugadores y luego, hablando un poco del golf femenino, de verdad que es un impulso, la gente. Yo no creí que iba a tener tanta repercusión las 6 españolas, pero las 4 que jugaron en el Augusta National, y la victoria de Carla, el 4.º puesto de Andrea o el 10.º puesto de Carol. Realmente es una explosión. Sabíamos que era una cosa muy importante, o incluso José Le Ballester el año pasado
con el US Amateur, pero que está teniendo mucha repercusión, lo cual me alegra mucho. Y luego cuidamos mucho, como sabes, el paso a profesionales. Creamos, aparte del centro de excelencia, ahí Jaime Salaverry hizo un trabajo maravilloso. Es el presidente, para la gente que no lo sepa, es el presidente del comité de profesionales. Hizo un doble trabajo en materia de técnicos deportivos. Luego también fue el impulsor, bueno, naturalmente Gonzaga ha sido artífice de todo, pero Jaime fue el impulsor del centro de excelencia, al cual vienen no solo aficionados y jugadores que no tienen nada que ver con la federación, federados, sino, me refiero al deporte de alto nivel, sino jugadores profesionales, jugadores que están en equipos nacionales. Entonces, todo eso ha hecho que se crease también la beca del Pro Spain Team, donde no solo ayudas económicamente, que también, sino que también lo más importante es que les consigues torneos para que puedan jugar. Y el objetivo de la federación es que John Ram hay uno, o sea, sí. Eso no, aunque haya pasado por la Blume, John Ram es John Ram. Igual que Sergio García hay uno, igual que José Mario Olazábal hay uno, y que Severiano Ballesteros no hay ninguno. Pero lo que quería decir es que el Pro Spain Team al final te hace que yo me conformo con que la gente se pueda ganar la vida con el golf, meter tarjetas en los circuitos femeninos y en los circuitos masculinos, y eso es lo que ayudamos a hacer. Juan, esa es una de las partes importantes de la federación, pero también podemos hablar de otra de las partes de la federación, que es la promoción del golf, ¿no? Y no nos damos cuenta que en un país como España juega muy poca gente al golf. Bueno, el récord de federados, por decirlo de alguna manera, lo tuvimos en poco más de 330.000 hace unos 15 años, más o menos. Luego vino la crisis que nos pegó un golpe bueno. A mí nunca me gusta hablar de la pandemia porque ha sido una desgracia. Yo preferiría tener menos federados y no haber tenido pandemia, por supuesto. Pero ahí, gracias a un trabajo que se hizo de demostrar que el golf pues era un deporte que era absolutamente sano y que se podía practicar, mucha gente se animó a jugar al golf por todos los miedos que había de contagios por lo tanto, dicho esto, ahora estamos creciendo en federados. Yo espero que el número de federados pues se incremente un poco durante este año y que sigamos creciendo. Efectivamente no nos podemos, bueno, Francia hay 400 y pico mil federados, no vamos a hablar de países pues como el Reino Unido, eso no tiene sentido ninguno, pero incluso Suecia, es decir, nosotros, la gente, si supiese lo que da el golf, si coge un palo de golf, es un deporte, no me gusta nada utilizar la palabra tampoco, que es un deporte diabólico. Tú puedes jugar fatal al golf, no moverlas y de repente en un pitch and putt haces un par y ya está enganchado. Sí. Ves volar una bola después de haber estado pegando rabazos todo el día y te vas con ganas de volver al día siguiente. Eso no pasa en ningún deporte, no pasa en el tenis, ni pasa en el pádel, si no sabes jugar al tenis, si no sabes jugar al pádel. Luego además es un deporte que te dura toda la vida, es un deporte que es salud, básicamente, porque te hace andar. Lo puedes iniciar a cualquier edad, por eso promocionamos mucho los pitch and putt en centros de ciudades para que la gente pueda jugar en menos tiempo, que ese es el problema fundamental que le veo yo al golf. Cuando hablan de que el golf es caro, pues no, el golf no, comparado con otro deporte no es caro. O sea, una pista de tenis te cuesta prácticamente lo mismo que 4 horas en un campo de golf. La equipación hoy en día, con todas las ofertas que hay, pues es que hay palos de golf por el precio de una raqueta buena de tenis. Por lo tanto, el único problema que yo le veo es el tiempo. Sí. El tiempo requiere un tiempo. Ahora se están empezando a inventar en Estados Unidos, estamos viendo si copiamos algunos campeonatos y torneos a 12 hoyos. En Estados Unidos está dando muy buen resultado. Creo que lo van a poner en práctica en Baleares. Sobre todo para los extranjeros, para que ven que juegan 9 hoyos o que no, y les gustaría jugar un poco más.
y no sé, yo creo que el único hándicap es el tiempo. Yo animo a todo el mundo que si coges un palo de golf es muy difícil que no te enganches. La verdad es que esto de los 18 hoyos hicimos en el podcast que hacemos con Álvaro de Monte desde el RAF, hizo Álvaro un estudio sobre los tiempos que se tarda en jugar, con base a lo que tarda el PGA Tour americano y demás, y extrapolando los tiempos venimos a ver que realmente no se puede hacer una vuelta de golf en amateurs, que son handicap 28, handicap 20 y tanto, no se puede bajar de 5 horas y media porque es muy complejo, porque es lo que se tarda en dar esos golpes. Entonces hay que buscar alguna fórmula que permita lo que estás comentando, bajar a 9 o bajar a 12 para que el tiempo sea menor y que la gente 9 hay gente que le sabe a poco, yo lo comprendo. Sí. Lo de los 12 me vas a decir, bueno, pero es un número raro. Bueno, son 2/3 partes. Y incluso no, tú puedes jugar los hoyos que quieras. O sea, llega un momento que te puedes ir en el 12, en el 13, en el 14. Pero la idea es hacer, lo que están haciendo Estados Unidos es campeonatos de 12 hoyos. Entonces, yo creo que ahí te quitas bueno, si hacemos tardas las 2/3 partes de 5 horas. Y eso ya empieza a ser más razonable. Más razonable. Bueno, dentro de esa promoción, la Federación también hace la Copa Comunicación de Empresas, por supuesto, que también pues, tiene muchos eventos que son muy sectoriales para tocar diferentes sectores y que esos diferentes sectores se involucren en el golf, que también es interesante. Es muy interesante. Bueno, nosotros tenemos que agradecer siempre a todos los sponsors, no solo a los que sponsorizan a la Federación Española de Golf, sino a los que sponsorizan a cualquier otra institución relacionada con el golf o campeonatos o premios de golf. Nosotros estamos tratando, bueno, últimamente, que te he visto por ahí, por supuesto, tenemos el tema de la salud mental, que ahora está. Ayer vi en el telediario una cosa que me impactó mucho. Ayer por la noche. Hablaba gente, deportistas, actores, personas, empresarios y todo tipo, y personas, digamos, de la calle, de problemas de salud mental que antes se llevaba de una manera muy oculta, como si fuese un tabú. Y ahora mismo la gente, llevamos una vida de locos en general. Yo creo que tenemos, además, aunque esto no tenga nada con el golf, alterado el orden de valores de las cosas. No relativizamos, solo cuando tienes una enfermedad grave o cuando tienes una desgracia o pasa cualquier cosa, relativizas un poco en la vida, pero vivimos un poco a lo loco. Y yo creo que el golf, como deporte en general, ayuda mucho a ese relax y a desconectar un tiempo. Pero volviendo a lo tuyo, efectivamente, todos los actos que realizamos en la Federación para la promoción del golf están teniendo, yo al último lamentablemente no pude ir, pero estamos teniendo muy buena respuesta y muy buena acogida, y os agradezco mucho lo que hacéis por la difusión, porque además no solo los que promovéis, sino la mera difusión de todas estas cosas y del golf, no sería posible que el golf estuviese donde está si no fuese gracias a los medios de prensa. Y volviendo ya un poco más a un centro, a un punto más del golf profesional, otra de las partes que se ha estabilizado estos últimos años es el Open de España. Es un Open de España que ya no estábamos con los problemas de patrocinio, que había problemas de fechas, ya parece que está todo muy estabilizado y que el Open de España, y además con Jon Rahm los últimos años y ganando a Ángel Hidalgo, parece que también ha encontrado su punto. Bueno, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante, no solo por la federación, sino por el promotor. Yo quiero dar las gracias a Gerard Sobarnian. Como sabes, esto lo inició Tiriac, luego pasó a MTP, bueno, MTP era de Tiriac, perdón, pasó a los americanos, a IMG, y ahora lo ha vuelto a retomar Tiriac. Los sponsors, pues hay veces que se caen o que no se caen, pero siempre se sustituyen, y yo creo que el Open de España está en un nivel que, como no ha estado prácticamente nunca, desde los primeros años con María Cacia y compañía, que venía, bueno, es que a jugar el Open de España y el CEPSA han venido grandes jugadores, sí, pero es que ha cambiado mucho el golf. Bueno, o sea, ahora no tiene nada que ver. No, pero desde luego ahora, con los últimos años, pues con Jon, con la última victoria de Ángel Hidalgo, con Rafa Cabrera, que sí, también ganó, o sea, es decir,
le está dando un impulso y además en el club de campo, en el recorrido negro de Arana, que es una maravilla, que es un espectáculo, ha levantado y los jugadores también quieren venir, los jugadores extranjeros, que es la parte complicada, ¿no? Sí, sí, la parte complicada son los extranjeros. Yo quiero también aquí agradecer públicamente a Jon Rahm el compromiso que ha adquirido con el golf español, porque no ha faltado ningún Open el año pasado en unas circunstancias verdaderamente excepcionales, porque fue padre el día anterior, además con un embarazo de Kelly complicado durante tiempo. O sea, Jon Rahm lo agradezco y el golf español le debe mucho a Jon Rahm. Y luego yo espero que este año pues estén todos, o sea, que esté Sergio, que esté Puig, que esté Chacarras, que no me quiero olvidar a ninguno, pero que esté, y Olazábal no, porque ya lo dice, pero me gustaría que estuviese también. Los chavales ya le pasan por encima y eso no le gusta. Bueno, oye, el máster... Sí, el máster aún estuvo. Yo lo digo, dio un golpe en el 12 sí, espectacular, demostrando la categoría que tiene. Bueno, es que él es un jugador excepcional, aparte de que yo creo que el máster lo va a jugar mientras el cuerpo aguante. Y él, evidentemente, juega Legends y juega 15 torneos al año, pero claro, no juega con niños de 25 años. Que te pegan 300 yardas y eso se me compra. Por cierto, volviendo un poquito atrás, José María Olazábal, al que has incluido ahora como mentor dentro de ese programa Prosperin Team, que la experiencia que les puede transmitir a los chavales es inmensa. Yo estuve en la primera concentración que tuvimos en la última semana de febrero y te puedo asegurar que es que lo que diga Olazábal vale más que lo repitan 1000 veces cualquiera que no sea Olazábal. Claro. Estaban perfectamente admirados, pero no solo enseña, es un jugador maravilloso de hierros y de juego corto, pero no solo eso, es que daba consejos de cómo vivir el golf, de cuáles son los valores del golf, de cómo hay que afrontar la vida profesional y el tránsito a profesional. Yo creo que ha sido un fichaje extraordinario y también se lo agradezco muchísimo. Y dentro de otra de las experiencias donde Olazábal, desde luego, tiene una capacidad tremenda, es la Ryder, presidente. Bueno, la Ryder es Severiano y Olazábal. Severiano y Olazábal, sí, claramente. Sí, sí. Esa Seve y Oli, esa imagen, esa fotografía icónica de están los dos de rosa con Olazábal subido a los hombros de Seve. Y una de las mayores alegrías que me llevo yo en el golf en mi vida fue la de Medina. Fue algo... Esa remontada fue increíble. Esa remontada que además José Mari se lo merecía absolutamente. Sí. Y da muestra de su capacidad de gestión de equipos. Total, porque total. Eso hay que tener un carisma especial. Es un hombre muy inteligente, una persona totalmente íntegra, un enamorado del golf y de los valores del golf, y un extraordinario jugador de golf. Por supuesto. O sea, que es que ese cóctel no es fácil de encontrar. Y hablando de la Ryder, ¿cómo de cerca está la Ryder del PGA de Cataluña, de Camiral Golf? Pues yo espero que cerca. O sea, en Cataluña se está ya negociando con abogados, es decir, para hacer los contratos. El gobierno español y el Consejo Superior de Deportes, también quiero dar las gracias al Consejo Superior de Deportes, porque se ha portado fenomenal y ha hecho un apoyo total y decidido para que la Ryder. Yo soy verdaderamente optimista. Tendría que pasar, en fin, no quiero pecar de optimista, pero una catástrofe para que no se llegase a un acuerdo pues en un plazo breve. Además, en un campo se habla de que van a utilizar partes del Stadium y partes del Tour, pero que si fuera solo del Stadium es un campo impresionante, un entorno impresionante, con unas capacidades, con el hotel, con todo lo que mueve una Ryder, porque la gente no se da cuenta de lo que mueve una Ryder. Bueno, la Ryder es, si quitas las Olimpiadas, después del Mundial de Fútbol, es el segundo evento más visto del mundo. Pero la Ryder tiene una cosa buena, que es que el turismo es un turismo continuo. No se trata de que vengan 40.000 o 50.000 personas, eso está muy bien y además vendrán. Pero es que luego Gerona está ubicado pues, a las puertas de Francia, puedes venir de cualquier lugar de Europa en coche prácticamente a jugar, y a la gente le gusta jugar los campos donde mira Valderrama. Y entonces esto tendrá un turismo de golf brutal. O sea, creo que el impacto que va a tener en Gerona, en Cataluña, en España la Ryder será brutal. ¿Y qué esperas para el futuro, Juan? ¿Cómo vislumbras el futuro del golf en España? Pues mira, a mí me gustaría
el grano más grande que tenemos en este momento es la división del LIV y del PGA Tour. A mí no me gusta ser hipócrita y digo, aunque no sea políticamente correcto, digo siempre lo que pienso. Yo creo que el dinero hoy en día el deporte, todo el deporte profesional se mueve a base de dinero. O sea, es un negocio ya, no se puede decir. Yo siempre digo que el deporte ha evolucionado. Yo soy, como sabes, muy del Madrid y socio desde el año 61, y el fútbol era un deporte, luego fue un espectáculo y ahora es un negocio. Sí. O sea, y esa evolución se ha producido en todos los segmentos del deporte y especialmente en el golf. Por lo tanto, el dinero, venga de donde venga, no voy a ser hipócrita, es bienvenido al mundo del deporte en general. Lo que pasa es que yo creo que el LIV, siempre lo digo, podía haber entrado de una manera un poquitín más amistosa. Haber llegado a un acuerdo con el European Tour, no lo sé porque tampoco me quiero meter en camisas de 11 varas, porque cuando no tienes toda la información no lo sabes. Pero esa entrada, que a mi juicio ha sido un poco agresiva, ha dificultado llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que para mí la mayor ilusión que habría es un acuerdo entre el Tour Europeo el LIV y el PGA Tour, para que el golf verdaderamente, con esa inyección de dinero, sea un deporte de un impacto enorme. Enorme en el mundo, que además lo puede Ahora ser. hemos visto el máster y claro, la audiencia del máster es que además hay una cosa que te dicen los americanos y te dice el European Tour también: ha bajado la audiencia del golf. Sí. Y ha bajado de una manera importante en televisión. El PGA tenía una cosa muy buena, que te acostumbras con los años, que es que conocía los campos, como si los hubieses jugado. Yo no conozco prácticamente ninguno de los campos americanos donde se juega, pero cuando veías, dices, ahora se juega el Players. Pues oye, yo no he estado jugando allí, pero es que me sé los hoyos perfectamente. Claro. En el LIV tienes el lío de que muchos campos que no conozco, y luego pues eso, que son el jugar a tiro es complicado, es otra manera de ver el golf. Pero insisto que para mí el futuro del golf pasa por la unificación del golf profesional y el golf amateur. Pues oye, de las universidades americanas, de Asia, del Reino Unido, es que salen jugadores como churros. O sea, salen y permanecen, porque este año en el máster, ver un playoff entre dos británicos que además, que es que eran compañeros de Ryder, y uno mayor que el otro, y el otro no era ningún jovencito, era un espectáculo. Sí, la verdad es que ha sido un Masters sí, muy emocionante. Inolvidable. Porque ver a Rory con esa, o sea, un hombre que ha ganado tanto. Con esa ansiedad. Sí, ¿verdad? Sí, y después una cosa que yo he estado bastantes veces en Augusta y que lo comenté el otro día en nuestro podcast, es decir, cómo aplaudía la gente a Rory, cómo la gente estaba animando a Rory. Total, yo no he ido al máster, pero ha ido Gonzaga y me ha comentado que el gentío de los 2 últimos días estaba, tú que has ido muchas veces al máster, sabes que más o menos te manejas bien, más o menos con orden. Dice Gonzaga que el último día era donde iba Rory, iba de Chambó, iba... Bueno, pues sobre todo Rory, que era una barbaridad. Que no se podía. A mí me sorprendió, yo cuando lo vi me sorprendió, la verdad. Juan, lo único te voy a decir, y esto ya a modo de chascarrillo, que por lo menos en el cambio de la federación hemos ganado. Hemos metido a un blanco, a uno del Real Madrid, y hemos sacado uno del Athletic. Que no me diga Gonzaga. No, ayer, perdóname. No, ha estado muy bien, porque esta mañana que estaba por la federación ha ido no sé qué, yo llevo un momento y lo he visto, me ha dicho: merecisteis ganar. Merecisteis ganar porque el segundo tiempo merecisteis ganar. No, Gonzaga en eso a pesar del árbitro, ¿eh? Ha sido un caballero siempre y la verdad es que ha sido un placer también estar con él. Él además no es para nada él es de Athletic Bilbao, pero es bastante madridista, ¿eh? También. Sí. Bueno, yo me acuerdo cuando yo era joven, mi segundo equipo era el Athletic. Bueno, el segundo equipo de todos los españoles era el Athletic de Bilbao. Es verdad que... Todos los que éramos del Madrid, el segundo equipo era el Athletic de Bilbao. Yo siempre recuerdo a mi padre que me decía que cuando venía al Bernabéu a ver al Athletic, la Castellana se llenaba de chapelas. Que bajaban todos de Bilbao con la chapela y que se llenaba la Castellana de chapelas. Eso es. En cambio tenemos un alcalde que es buen amigo, pero que es una cosa... Bueno,
Es buen golfista. Muy pero buen en esto- golfista, muy buen pero en golfista, esto del pero en fútbol, esto, y además yo creo que es irreconducible. Menos mal que su mujer es del Madrid. sí, algo por ahí Eso. trasteará. Pues Juana, de verdad ha sido un placer enorme tenerte con nosotros en Golf Confidencial. Poco más que decirte, el golf en España va maravillosamente, ha ido maravillosamente en los últimos años y que estaremos para ayudar y que estaremos para lo que nos necesites. Pues lo sé, pues muchísimas gracias a ti, que siempre eres tan cariñoso no solo conmigo, sino con la federación, que es lo que a mí verdaderamente me importa, y hacéis un trabajo estupendo y reitero que sin vosotros no sería posible la difusión del golf. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo. Juan Guerrero Burgos, el presidente de la Federación Española de Golf. Hasta la próxima.